Durante un live reciente de Jimin y Jungkook, se dio un momento cargado de bromas con doble sentido que causó revuelo entre los fans, especialmente por lo inesperado y el tono íntimo de algunas frases. Todo comenzó con una interacción relajada donde Jungkook, ya medio somnoliento después de haberse duchado, comenta que se siente algo adormilado. Jimin lo observa con una sonrisa característica y le lanza una broma sobre lo mucho que se ha grabado dormido en lives anteriores, incluso mencionando uno en una cama blanca. Claramente recordando aquel famoso live en que Jungkook aparecía medio desnudo, tapado apenas con una sábana. Jungkook responde, riéndose, que la compañía le pidió que no lo hiciera más. Aquí es donde Jimin suelta una frase que encendió todas las alarmas. Dice que es porque la batería de Jungkook se agota, y luego agrega, en tono juguetón y coqueto, que esa batería es preciosa. Este comentario, aparentemente inocente, tiene un doble sentido muy claro dentro del contexto y el lenguaje coreano. En coreano, la palabra usada para batería puede ser una jerga que en ciertos círculos hace alusión a la parte íntima masculina de una forma indirecta, insinuante pero no vulgar. Por eso, cuando Jimin insiste preguntando si esa batería aún está viva y bien, está jugando con esa doble lectura que solo quienes entienden el idioma y la cultura pueden captar en su totalidad. Jungkook reacciona sorprendido, pero entre risas, diciéndole, ¿perdón? Sal un minuto, como si estuviera pidiendo un momento a solas o bromeando con que Jimin había cruzado una línea. Todo esto se da en un ambiente completamente lúdico y lleno de complicidad. Jimin, lejos de retraerse, sigue en ese tono juguetón, haciendo una reverencia y diciendo disculpe con su típico humor. Luego comenta que sus líneas últimamente son un desastre, y hasta bromea diciendo que esas cosas son las que terminan en un video de disculpas tipo, lo siento, me emocioné demasiado. Aquí se nota que él mismo es consciente de lo provocador de sus palabras, pero también sabe que el momento se da entre risas, con esa química única que tiene con Jungkook. La conversación sigue con bromas internas entre ellos, cargadas de esa tensión juguetona que solo ellos dos parecen entender, en donde los silencios, las miradas y los gestos dicen tanto como las palabras. Jungkook cierra con un comentario sobre cómo Jimin se le enredó la boca, reafirmando ese tono íntimo y bromista que dominó toda la interacción. Este tipo de momento no es aislado. En otras ocasiones, sobre todo en la etapa en la que Jungkook hacía muchos lives solo, ya se había mostrado en situaciones muy casuales, incluso desde la cama, medio dormido o semidesnudo. Un live en particular, donde apareció cubierto solo por una manta blanca, quedó grabado en la memoria de muchos fans. Y es justamente ese tipo de escena al que Jimin hace referencia indirectamente. De hecho, en aquel live pasado también hubo una línea de Jimin. Puedo manejarlo. Que muchos recuerdan por su tono sugestivo. Por eso, cuando en este último live Jimin menciona que la empresa le pidió a Jungkook no hacer más ese tipo de transmisiones, lo dice en tono burlón, pero también haciendo una crítica divertida. Lo provocador vino cuando usa la metáfora de la batería para referirse a Jungkook, insinuando que no era solo por su cansancio físico, sino también por lo que mostraba, o mejor dicho, lo que insinuaba mostrar. La frase "la batería de Jungkook es preciosa" es donde se concentra toda la atención del momento, porque más allá del chiste, abre la puerta a una interpretación íntima y muy específica. Que Jimin diga algo así, en público, con tanta confianza y sin titubeos, deja pensando a muchos. ¿Cómo sabe que es preciosa? ¿Por qué lo dijo como una afirmación tan segura?
Este tipo de expresión, según explican canales coreanos especializados en traducción y contexto cultural, es parte de una jerga que rara vez se usa en medios públicos y mucho menos entre idols, por el riesgo de malinterpretación o censura. Justamente por eso, varias cuentas de traducción decidieron omitir esa parte del live al traducirlo o pasarlo por alto para evitar confusiones. Pero un canal de YouTube coreano se tomó el tiempo de explicarlo bien. Lo que Jimin dijo tiene doble sentido, sí, pero nunca utilizó palabras ofensivas ni explícitas. Es más, esa frase de que la batería es preciosa se queda en el terreno de la insinuación juguetona, muy típica del estilo de Jimin cuando quiere provocar una reacción divertida. Lo grave vino después, cuando comenzó a circular una mala traducción que decía que Jimin había dicho que la parte íntima de Jungkook era pequeña y bonita. Esta interpretación falsa se viralizó y generó burlas hacia Jungkook y críticas injustas hacia Jimin. Es importante dejar claro que Jimin nunca usó la palabra pequeña. Lo único que dijo fue que la batería es preciosa, lo cual puede ser interpretado de muchas maneras, pero no incluye ningún comentario sobre el tamaño. Esta mala traducción distorsionó completamente el tono del live, que fue una interacción de humor con mucha confianza entre ellos, no una burla ni una ofensa. Las bromas entre Jimin y Jungkook son frecuentes, y quienes los han seguido por años saben que tienen una relación muy cercana, donde el humor y la complicidad juegan un papel importante. Pero cuando ese tipo de bromas se saca de contexto, especialmente en traducciones no cuidadas, puede derivar en malentendidos y reacciones injustas. Lo que pasó en este live fue un ejemplo claro de cómo un comentario con doble sentido, típico dentro de una dinámica de confianza, puede volverse viral por las razones equivocadas cuando no se explica bien. Por eso es clave entender no solo las palabras, sino también el contexto, el lenguaje corporal, la historia compartida entre ellos y el humor coreano. Al final, lo que quedó claro es que Jimin se dejó llevar por el momento. Hizo un comentario inesperado y Jungkook reaccionó con sorpresa, pero sin incomodidad real. Ambos se rieron, bromearon y siguieron adelante como lo han hecho muchas veces antes. El problema no fue lo que dijeron, sino cómo se interpretó erróneamente después. Así que sí, fue un momento picante, con insinuaciones que sacaron sonrisas a muchos, pero también fue una muestra de esa conexión única que tienen, donde el juego, el cariño y la confianza son los verdaderos protagonistas.